Yo te voy a pedir una caipirinha, pero antes quería preguntarte cómo es el tema de la contaminación, porque nos dijeron que los hielos están contaminados. El hielo que ocupamos es multifiltrado, viene con el paquete cerrado. Falso mito, tal cual. El agua del mar. El agua del mar. El agua del mar, sí. Sí está contaminado. Esa sí está contaminada. Pero con la... Rochi va a probar la carne, a ver cómo está. Si ella prueba, lo hago. Es riquísima. El único que vende así, yo. Escuchame una cosa, vos te voy a llevar para Argentina. Tan lindas las calles, no les puedo explicar la sensación de estar acá, te transmite paz, tranquilidad. Un dato, no lo conoce tanta gente todavía. Hola, ¿cómo está el caldo de cana? Melhor caldo de cana da sua vida vai tomar, que é riquíssimo. Vai limão e naná, riquísimo. Muy bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 10. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Uruguay Y yo soy Rochi de Argentina. y bienvenidos. A un nuevo video. Estamos en Floripa, Florianópolis. Así es, en Playa de los Ingleses, una de las playas más hermosas en todo Florianópolis. Segundo día acá, bueno, ayer estuvimos en Canasvieiras recorriendo, llena de argentinos. Chua. Y un detalle es que allá el agua era calentita, pero nos dijeron que acá, como es mar abierto, el agua es más fría, ¿será verdad? Lo que estoy viendo es que la arena es arenita blanca, hermosa, que hay muchos restaurancitos, muchos alquileres de sombrilla, así que les vamos a mostrar todo y los precios para que sepan. Acompáñennos en esta nueva aventura en Playa de los Ingleses. Bueno, amor, estamos buscando sillas y sombrillas para alquilar. Silla, lo que veo es que no las ponen bien frente al mar, sino que los que alquilan sombrillas están más detrás y un calor así. Mira, por ejemplo, ahí, ¿ves? Ese Claro, sector. Rochi dice que los que te alquilan sombrilla te las ponen ahí y nosotros queremos frente al mar. Vamos a buscar, amor, vamos a buscar. Miren la arena, familia. Esta arena es muy blanquita, ¿eh? Playa de los Ingleses tiene una arena espectacular, muy blanca. Y lo que estamos viendo es que hay menos gente acá. Se ve que es una playa más exclusiva o no tan popular como Canasvieiras. Ya que estamos, vamos a tocar el agua a ver si está un poco más fría que Canasvieiras, a ver qué tal el agua. Bueno, no está tan mal el agua. A ver, no está helada, pero tampoco está calentita. Está a un nivel intermedio, me parece. Pero la verdad, Playa de los Ingleses nos está encantando. Bueno, allá Rochi, miren, está buscando sombrilla. Ella está enojada porque piensa que no va a conseguir sombrilla cerca del mar. Pero yo le digo, amor, ¿cómo lo vamos a conseguir? Es imposible que no. Miren, allá está Rochi alquilando sombrilla. A ver si lo logra. ¿Y alquilás mesa también, mesita? Eso ya llegamos. ¿Tiene? Sí. Ok. Está la ¿Cuál opción alquilamos? de esta grande, que es más cara, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa, amor? Y nos da también la mesa, la mesita. ¿Cuánto vale todo el copo, amor? ¿Cuánto vale todo el combo para alquilar ahora? Una chica o la grande. Dos reposeras, la mesa y la grande. La grande está 140. 140. No, es caro 140, amor. ¿Es caro? Son 30.000 pesos argentinos. Bueno, vamos a seguir buscando precios porque me parece que nos estaban cobrando muy caro el alquiler de sombrilla y sillas. Rochi, No. ¿encontraste algo? Hay demasiada gente para este lado, así que quiero volver a donde estábamos. Bueno, no amor, se puede ni caminar. Vamos a arreglar por 120 reales. Bueno, vamos. Dale, y ya nos sentamos. Sí, porque mirá la cantidad de gente que hay en esta parte de la playa. Bueno, para allá está lleno de gente. El color del agua es hermosa, es mucho más clarita que en Canasvieiras. Así que me está gustando. Bueno, ahí está Rochi. Opa, me gusta el lugar, amor, que elegiste, ¿eh? Vamos. Bien para meterse al mar, ves las cosas, dejás las cosas acá y te metés. Además te pasan todos los puestos de comida por acá, mira. Ahora eso sí, si sube la marea, no sé qué pasa. Bueno, me parece un buen plan sentarnos acá, disfrutar de este hermoso mar. Mira, por 120 poneme la sombrilla, la más linda que tenga, la dos sillas, la mesita y listo. Le dije así, dijo, bueno. Bueno, amor, bien negociado. Así que hoy vamos a disfrutar a full del mar. Muy linda esta playa, es preciosa, gigante, gigante, gigante. Además se ve oleaje, o sea, se nota que es un poco más movidito el mar. Pero está bueno, porque si el agua es más fría, con las bolitas te vas metiendo, te vas acostumbrando. Y bueno, amor, que el agua es como más transparente, ¿no? Lo veo más clarita. Totalmente, mucho más clarita. Bueno, familia, ahí nos están trayendo la sombrilla. Miren. Para los que preguntan cuánto vale alquilar reposeras y sillas, 120 reales para 2 personas. Todo el día en la playa, en Playa de los Ingleses. Seguimos recorriendo Playa de los Ingleses. Miren este puestito de Floripa Drinks o Barba. Vamos a tener que tomar algo acá, me parece. Porque es el puestito de caipirinha más copado de Playa de los Ingleses, me parece. Así que ya vamos a probar algo por acá. Familia, también venden camarones y brochets acá en la playa. ¡Opa! Buena comida, ¿cómo estás? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bom. Trabalha muito acá, Praia dos Ingleses? Tá 10 bien. anos eu trabalho aqui.
10 años. ¿Vienen muchos argentinos? Bastante. Bastantes argentinos. Y bueno, ¿qué tienes para comer? Vacuno, pollo y chorizo. Chorizo. ¿Qué es lo que más se lleva la gente? ¿El chorizo? Chorizo. ¿Cuál es el precio de los camarones? Está 20 reales. Y 2 por 30. 2 por 30, ok. ¿Y de los brochets cuál es el precio? Igual, todo igual. Todo igual, Todo lo mismo. ¿Y estás hasta qué hora estás acá en la playa? De las 5 horas. Bueno, te voy a comprar una brochette porque tiene mucha pinta Claro. Una brochette de carne. ¿Cuánto cuesta una? 20 reales. Y si lleva 2 por 30. Ah, 2. Hacemos precio. Bien, hace precio a los hermanos argentinos y uruguayos. ¿Uruguayos vienen también acá? Uruguayo tiene mucho la Semana Santa. Ah, Semana Santa. 5 días fico acá, en la playa. Está perfecto. Bueno, te pido una brochette de carne. Ya saben, 20 reales la brochette de carne. Miren la pinta que tiene. Estamos hablando de 4.000 pesos argentinos. Muy barato para comer en la playa. Los precios están muy buenos. Claro. Hacemos precio porque para que vean todo. Ah, perfecto. ¿Y la playa de acá no está contaminada, la de Playa de los Ingleses? Está, sí. ¿Sí? Está mal. Hay muchos puntos que no está bueno. Por eso que los chicos vienen y donde pasa. No se puede fijar donde desce la agua así. Desce agua suya. Mas acá esta playa está acá sucia. bueno. Acá bueno. Acá bueno. Me asusté. Hay varios lugares que no está bueno. Por eso hay que cuidar. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Ok. Porque la playa está buena, pero hay lugar que no está bueno. Ok, pero acá nos podemos tirar tranquilo que no pasa nada. No pasa nada, está bueno. Gracias. Gracias a vos. Familia, un dato muy importante cuando vengan a Brasil o hagan un viaje internacional, puede ser un viaje a Estados Unidos, a Europa, a cualquier destino del mundo, y es que viajen conectados a internet. ¿Sabían que hay una tecnología que se llama eSIM? Bueno, es una tecnología muy nueva, tiene 3 años y sirve para algunos celulares. Si vos, por ejemplo, tenés un iPhone 11 superior, tenés compatibilidad con la eSIM, entonces podés viajar con internet de datos muy rápidos y datos ilimitados. Y esto es gracias a Viajaresim, que es una empresa de SIM de viajes, viajaresim.com. Vamos a dejar acá el link y un código de descuento Vivir Viajando para que obtengan su internet cuando viajen y siempre viajen conectados. Por ejemplo, nosotros aterrizamos en Florianópolis y ya teníamos internet, y no es cualquier internet, es LTE, o sea, es el mejor internet, el más rápido, y son datos ilimitados y a un precio muy accesible. Así que recuerden, les conseguimos un 15% de descuento con el código Vivir Viajando. Viajaresim.com, obtengan su internet en todos sus viajes. Es momento de probar el brochette acá en la playa. Qué rico, amor. Qué pinta que tiene toda la comida en la playa. Yo te digo la verdad, entre sentarme en un restaurante, como hicimos en Canasvieiras, o comer en la playa, me quedo con comer en la playa. Tienen muchas cosas a la parrilla, hasta picaña, cosa que nunca vi en la vida que vendan en una playa, mariscos, y se ve deli. Se ve delicioso. Vamos a empezar con esta brochette. Quédense hasta el final de este video porque vamos a estar mostrando muchos tipos de comida para comer acá en la playa. Y además les vamos a mostrar todos los precios para que ustedes tengan idea de cuánto cuesta la comida acá en Brasil. ¿Sí? ¿Rico? Tiene un olorcito a parrillita. Ya te veo pidiéndote 10. No saben lo rico que están. Vos seguís con los brochets y yo me voy a comer algún choclito para probar y mostrar el precio del choclo, ¿te parece? Me parece bien. Encontré acá puesto de choclo. Decime, ¿cuánto cuesta el choclo acá en la playa de los ingleses? R$10 na palha e R$12 no pratinho. 6, 10. 10 y Isso. 12. Isso. Perfecto, entonces si lo quieren así, cuesta 10. Y si ustedes lo quieren comer en plato, que es otra opción también, ella se los corta y cuesta 12. ¿Se vende mucho choclo acá? Sim, vende Sí, sale bastante. mucho. Sim. Bueno, ya saben, choclito en la playa, un plan ideal. Wow, miren los choclos, cómo se hace. Bueno, muchas gracias. Vamos a averiguar el precio de la caipirinha, que es el trago más típico que se toma acá en Brasil. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Otra argentina más trabajando acá, puede ser? Argentina, de Entre Ríos, Gualeguaychú, mi nombre es Micaela y vine con 3 chicos más de Gualeguaychú, así que estamos un par acá. Bueno, bien.
Me parece que en Florianópolis no trabajan los brasileros, solo argentinos, ¿puede ser? Trabajan acá, tenemos justo trabajando a 3, pero obvio que los argentinos queremos venir acá a buscar buena suerte, así que obvio que la isla nos recibe muy bien para trabajar y bueno, el que quiera venir a trabajar está bienvenido también. Bueno, eso está bueno porque no hay un acto de egoísmo de los argentinos que están acá, no, todos quieren ayudar a que prosperen y eso está buenísimo. Bueno, precio de caipiriña. Bueno, arranca de los 25 reales la caipi, puede ser de limá o de ananá. Y si no, después ya tienen a partir de 30 con frutilla, mango, maracuyá, ananá, kiwi, de todo. Todo muy rico y con muchísimas frutas, así que yo se lo súper recomiendo. Bueno, así que lo más típico acá, ¿cuál es? ¿Cuál es el trago más típico? Piden mucho, bueno, la caipiriña. En mi caso yo les recomiendo la de Sagachiva, que es una base alcohólica mucho más refinada, es una casalla muy buena. Y si no, sale mucho con velo barreiro o mojitos, hoy que es un día caluroso también sale mucho. Bueno, perfecto. No, yo te voy a pedir una caipiriña, pero antes quería preguntarte cómo es el tema de la contaminación, porque nos dijeron que los hielos están contaminados. Justo acá tenemos una buena muestra de hielo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Fíjense, todo bien. Dice multifiltrado. El hielo que ocupamos es multifiltrado, viene con el paquete cerrado, no está hecho ni adulterado ni nada. Trabajamos todo el tiempo con el mismo hielo y el agua que se ocupa también es embotellada. Bueno, se puede decir que es un mito falso lo de... Falso mito, tal cual. El agua del mar. El agua del mar. El agua del mar sí. Sí está contaminada. Esa sí está contaminada. Pero por la gran demanda, la cantidad de gente que hay. Pero ahora esta playa, por ejemplo, ¿está contaminada o nos podemos meter? No, acá se pueden meter tranquilos. Es una linda playa acá. Bueno, genial familia, vamos a tomar una caipiriña entonces, ya nos quedamos tranquilos que no nos va a agarrar diarrea ni nada. Nada. Sí les puedo recomendar que se cuiden mucho del sol, porque obviamente se van a insolar, si están muy expuestos, que usen protector solar y que igual de por sí tomen mucha agua, que eso los va a mantener hidratados y es lo mejor. También traten de evitar comer muchas cosas juntas. Los tenedores libres acá es muy típico, la gente se empacha y claro, después... Y mucho frito, que se comen un helado a la mañana, después se toman una caipi al mediodía, se comen una bacallí, después van con otro heladito, algo frito y creo que ahí es cuando también surge la descompostura de cada uno, así que yo les recomiendo que vengan, que disfruten, pero con calma y dándose los gustos día a día, no todos de tope, que eso es lo mejor para que pasen unas lindas vacaciones. Bueno, ya escucharon familia, bueno, vamos a tomar una caipiriña, acompáñennos. Bárbaro, adelante chicos, ella es Bandy y ella les va a preparar la caipi. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, ¿argentina o brasilera? Brasilera. ¡Oh! Encontramos un brasilero trabajando en Florianópolis. Bravo. Bueno, genial, vamos a tomar una caipiriña entonces. Sí. Sí, con frutos puede ser algo que salga típico. Pode ser. Tem frutilla, ananá, tem maracujá, tem limão. Vamos a pedir una de ananá, que me encanta la fruta ananá y creo que va a salir muy sabrosa. Así que De ananá? Sim. De cachaça, vodka. la más típica, de callaza. Cachaza, sí. Gracias. Bueno, miren lo que es este puestito acá en la playa, bien de pirata. Es el único de pirata que hay acá en la playa. Lo van a ver cuando vengan a Praia dos Ingleses. Está muy bien ubicado. Só trabalhamos com água filtrada, gelo multifiltrado, tá? Para que vean que no usan agua de la canilla, como dicen muchos. Usan agua filtrada. Bueno, ahí están preparando la caipirinha. Tengo la caipi en mano, la voy a probar. Deliciosa, riquísima, chicos. Gracias. Deliciosa, buenísima. Tienen que venir a probarla porque esto es exquisito, además te refresca, ideal para la playita, para el sol. Me encantó, 10 de 10. Tremendo, familia. Familia, miren este puestito de carnes. Esto debe ser picaña, asado, vacío. Vamos a preguntarle al parrillero a ver qué vende, cómo lo vende y cuál es el precio de esto. ¿Qué está vendiendo y cuál es el precio? Yo vendo sándwich del pan para unitarios, 30 reales. Para 6 personas, 130 reales. El aspecto entero, con 2 kilos de carne, 250. 2 kilos de carne se puede comprar en la playa. Esto es una locura. Y para una persona, ¿recomendás el sándwich? 30, pero ¿qué te voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Ok, mira, mira. A ver cómo. Filete, corte picadito, ¿no? Opa. Miren cómo hace el sándwich, Muy buena pinta esta carne. ¿Puede ser que la carne brasilera es mejor que la argentina? No, Argentina es mejor, más planta. Probate, por favor. Bien hablado. Vamos a probar. Estoy probando carne, amor. Está delicioso. Qué rico. ¿Usted ya lo probó? La Argentina, por lo
En otro estilo. Esa aquí ya probó. Pero son pulpa para asado, se llama. Ay, qué bueno. Qué pinta que tiene. No tiene hueso. ¿No tiene hueso? Claro. Es solo la Eso pulpa. saca las pulpas para asado de pronto que... Y entonces eso lo hace ahí, es un espectáculo. ¿Cuánto tardan en cocinarlo? Si lo apuras, está en 40 minutos. 40 minutos. O si no, de paso tranquilo, 1 hora. Ah, bien. Hola, te pedimos uno. Un sanguchito. ¿Cómo quieres? Bien cocinado, jugoso o al punto. Bien cocinado. Bien cocinado. Qué rico, carne. ¿De dónde? De Argentina, youtubers. YouTube. Hacemos televisión. Buen día. Igualmente, señor. La gente es muy amable acá. Uy, a ver. Probalo. Rochi va a probar la carne, a ver cómo está. Si ella prueba, lo hago. ¿Qué? Es riquísima. El único que vende así, yo. Escuchame una cosa, vos te voy a llevar para Argentina. Asás igual a nuestros asadores. En Argentina es mejor. Sí. En Argentina es mejor. La carne más blanda. Me gusta que lo digas porque yo opino igual. Sí. Y hay muchos que dicen, opino eso en la carne, no en las playas, No, pero no. siento que la carne nuestra... Yo estoy diciendo la verdad. Que la carne argentina es mucho mejor que la brasileña. La brasileña también es buena carne. O sea que a la argentina más blanda. La carne argentina dice el señor que es más blandita, les gusta más a los brasileros, ¿vieron? Es muy buena nuestra carne y yo siento la verdad que él la imita muy bien. Yo vendo 50 kilos de carne todo día. Todo día, en sándwich. ¡Wow! Todo día. Ah, él te hace un sándwich, qué bueno. Sí, lo que estoy haciendo ahora. 80% que piden son argentinos. Una pregunta, ¿usted es el único que vende carne así acá en la playa? El único. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque da mucho trabajo. Tenés que levantar 4 de la mañana para hacer. Familia, esto no es un sándwich, es un sanguchote de carne. Esto es como de vacío, me parece. Vamos a probarlo ya. ¿Viste lo que es la carne? Tiene un sabor. Señor, mi vino. Oh. Un manjar esta carne, familia. Vengan a Praia de los Ingleses y prueben esta carne del señor Arnaldo. Lo tienen que buscar en Praia de los Ingleses. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando de estas carnes. Amor, qué increíble. Por 30 reales, o sea, 6.000 pesos argentinos, te comes un sándwich de vacío en la playa de Floripa. Lo rico que es esto, yo no te puedo explicar. Como les decía, precio y la calidad en la playa es muy buena. En las playas nuestras no tenemos comida así en la playa, este nivel de comida. Venir acá y poder comerse todas estas cosas delicias absolutas es un placer absoluto. Le voy a dejar la mitad, Fabri, ¿querés la mitad? Dale. Bueno, vamos a ver, no, mentira, sí. Comemos mitad y después seguimos probando más cosas para mostrarte todas las opciones que hay en la playa de Floripa. Y después de tomar esa caipiriña, de haber comido ese sándwich de carne, es momento de meternos al mar. Rochi se está poniendo bronceador en este momento. Muy importante ponerse mucho protector solar porque el sol está fuertísimo y realmente te quemas vivo. Así que primordial repetírselo además cada 2 horas de protector, es súper importante. Esta agua es un poco más fresca porque no está en la bahía como está Canasvieiras. Canasvieiras está en una bahía que es como una piscinita, por eso es más calentita el agua y hay más gente. Sí, esto se nota que es muy mar abierto, nada que ver. Pero muy lindas las vistas también que tiene, se ven los morros, se ve una islita, para disfrutar, muy bueno. Bueno, familia, nos metimos al agua, vamos a disfrutar un poco de lo que es este bello mar brasileño. Praia dos Ingleses, nos encantó esta playa también, familia. Es la isla de la magia y nos está fascinando. Ya estamos metidos y el agua perfecta, muy linda. Ha venido mucha gente a esta playa. Es la segunda más famosa de Floripa a lo que se refiere con el turismo argentino, porque los argentinos eligen Canasvieiras y luego Praia dos Ingleses. Y por algo será, familia, porque es una belleza. Miren, vamos a tirarnos. Bueno, como mencionamos antes, está un poco más fresca que Canasvieiras, pero igualmente está muy, muy rica, muy deliciosa. Salimos
a caminar por la playa y me dieron muchas ganas de comer un quesito caliente, un queijo. Acá veo un puesto, así que voy derecho a pedirlo. Cuesta 10 reales el queso. Está muy bien el precio y la verdad que eso te llena, está bueno comerlo en la playa. Voy en búsqueda del queso. Hola, ¿tenés queso? ¿Sí? Uno. Bueno, familia, como ven, aceptan Pix. La gente acá paga mucho con Pix porque tiene el mejor cambio. Rochi pidió un queijo, vale 10 reales cada queijo. Precio muy barato, amor. 10 reales, re rico. Además me gusta el queso de acá porque le ponen miel, le ponen orégano, queda delicioso. Familia, acá ven cómo se prepara el queijo. Lo están haciendo en el hornito, lo están calentando. Y yo estaba por pedir el queso y Fabri también se antojó de algo porque acá te antojás. Así es, así que voy a pedirme un azaí a ver cuánto vale y si es rico. Como en todo lado debe ser riquísimo. Hola, ¿qué tal? Bien, familia, acá vemos los precios del azaí. Vamos a pedir el de 25 reales. Pero como pueden ver, el azaí acá es mucho más caro que el queijo, ¿no? Sí. Porque el queijo vale 10, el azaí vale 25. Pero bueno, es lo más típico como postre acá en la playa. Y te cobran extra de 5 reales por cada uno si vos querés agregarle frutilla, Nutella, Oreo. Así es, estas son las guarniciones que están incluidas y estas te cobran 5 reales extra. Bueno, vamos a pedir un azaí de 25 reales para digerir un poco la comida, hacer la digestión. Bueno, acá nos están preparando el azaí, riquísimo. ¿Cómo va el quesito, Estoy a amor? la espera de mi quesito, tengo mucha hambre, así que estoy a la espera. ¿Qué es lo más típico que le ponen? ¿Miel y orégano? Ah, eso quiero, orégano y ajo. Sí, gracias. Buenísimo, amor, con ajo. Yo me emociono mucho cuando pruebo comidas distintas. El azaí, la primera vez que lo probé me volví loca, es una delicia. Bueno, vamos a ver cómo va preparando el azaí. Opa, ya viene casi listo. Le pone bananita, leche condensada, granola, maní triturado. Miren cómo le pone la leche condensada. Esto va a estar riquísimo. ¿Es digestivo el azaí? ¿Es digestivo? Una fruta de la Amazonia brasileña. Ah, bien. Solo tiene en Amazonia. Este es un helado de esa fruta. Uf. Opa, ya está el azaí listo. Muchas gracias. Wow, miren lo que es este azaí. No, y creo que es el mejor que vi. La preparación es muy buena. Le puso mucha leche condensada, le puso mucha banana. Y yo con mi queso. Así que si venía a Brasil, te querés comer todo, literalmente. Bueno, salud, amor. Salud. Chin, chin. A comer nuestras comidas. No puedo creer todavía lo que es este azaí gigante. Qué rico. Delicioso. Bueno, nos encontramos un turista argentino más. ¿Cómo te llamas? Lucas. Bueno, Lucas, ¿qué haces en Florianópolis? ¿Hace cuánto llegaste? Y llegué hace una semana, me vinimos de vacaciones con mi familia, hace una anda queríamos venir. Ya vinimos una vez, pero cuando era más chico, y ahora vine de grande. ¿Y explotado de Argentina en las playas? Mal, lleno de turistas, pero mal, en todos lados. ¿Y comparación con la costa argentina, te gusta más Floripa? Ah, sí, 1000 veces. Mira lo que es la playa, es hermosa, mal, muy limpio todo también, muy lindo. Che, y hace una semana estás acá. ¿A qué playa fuiste? ¿Cuál recomendarías a un argentino visitar? Y a mí me gustó más esta, pero fui a unas pares, tal, Punta Docana puede ser que se llama, y Puede la ser. de Canasveira también. Sí, pero esta es la mejor para mí. Bueno, me parece bien. Che, ¿y los precios los ves baratos? Sí, bastante barato. Sí, yo pensé que iba a ser bastante caro, pero a comparación de las costas allá, mucho más barato. Los centros y todo eso, más barato. Bueno, genial. Bueno, seguí disfrutando de Floripa. Gracias por todo. Vamos arriba. Hermoso en Playa Dos Ingleses, es una belleza, realmente de las más lindas a las que fuimos. ¿Por qué? Porque tenés de todo. Tenés lindo mar, realmente el agua es muy limpia, es calentita, no es fría. Nos habían dicho que era más fría que en Canasvieiras y el agua está espectacular. Después se come muy bien también. Y tenés todos los servicios acuáticos habidos y por haber. La banana, juegos para niños. Es una playa muy completa. Estuvimos preguntando desde dónde ver el mejor atardecer de la isla y todos nos dijeron lo mismo. San Antonio de Lisboa. Así que hoy vamos a tener que ir ahí a conocer, a vivir esa experiencia, un atardecer único y lo vamos a grabar todo también. Vamos al hotel, nos bañamos y nos vamos rápido para allá para mostrarles el mejor sunset de Florianópolis. Pedimos agua porque realmente acá tenés sed todo el tiempo. El agua cuesta 8 reales cada una, pedimos 3 aguas, son 24 reales, pero te cobran un 10% de servicio.
26,40 las 3 aguas bien frías. Ya fuimos a nuestro hotel en Canas Vieiras, nos bañamos y ¿a dónde vamos ahora, amor? Como les dijimos, vamos a ver el atardecer más lindo de Florianópolis, que es el San Antonio de Lisboa. Estamos yendo en Uber. Sí, acá en Floripa se usa mucho Uber y lo que yo le decía a Rochi es que no tenía ganas de alquilar un auto porque además del precio que se paga por día de alquiler, tenés que pagar el estacionamiento. En cada playa tenés estacionamiento y te cobran 50 reales. Sí, la zona que está más cerca de la playa, o sea, el estacionamiento más cerquita de la playa, 50 reales. Y los que están más lejitos, 30 reales. Es caro pagar eso todos los días para dejar el auto. Además, el tráfico que hay es un infierno, así que conviene Uber o colectivo. Así es, así que usen Uber cuando vengan acá a Floripa. Llegamos a San Antonio de Lisboa y esto parece un pueblito colombiano, Es Cartagena. verdad, parece Cartagena. La gente viene mucho a sacarse fotos porque realmente es muy pintoresco y se les recomendamos. Vienen, pasean, se pueden comprar artesanías y después ven el atardecer en la playa. San Antonio de Lisboa no deja de sorprendernos. Tan lindas las calles, no les puedo explicar la sensación de estar acá, te transmite paz, tranquilidad. Un dato, no lo conoce tanta gente todavía, entonces recién se está empezando a dar a conocer un poco más y no hay tanta gente acá en el Sunset como en otras playas que están abarrotadas de gente, así que les recomendamos venirse una horita antes del atardecer como hicimos nosotros para poder conseguir, si quieren, una mesita para tomar algo viendo el atardecer. Este lugar es hermoso, tiene una iglesia, la iglesia de San Antonio de Lisboa que ven por acá atrás, divina también, pueden venir acá, conocer la iglesia, conocer las casitas típicas y nosotros ahora nos vamos a ir para el lado del mar, les vamos a mostrar los barquitos que hay ahí, que los estoy viendo de acá, que es una postal de ensueño. Como pueden ver, las casitas acá son de colores, es un barrio muy colorido de Floripa que se está haciendo muy popular. Miren esta casa amarilla, por ejemplo, vamos a estar mostrándoles todo. Pero está increíble este lugar. Ojalá podamos ver un buen atardecer. Bueno, acá pueden ver las construcciones, todo de época, muy lindo. Bueno, esto es un restaurante, buffet libre, pero miren qué colorido, qué lindo. Todo muy precioso. Ahí la iglesia principal. Y allá abajo vamos a ir. Rochi, ¿qué tal el cartel? El cartel de San Antonio de Lisboa, muy típico para tomarse la foto acá. Y detrás tenés todos los barquitos, las embarcaciones. Y ahí cae el atardecer, díganme si no es soñado. Bueno, se está llenando de gente. Miren ahí los barquitos, a ver si se puede apreciar de acá. ¡Wow! ¡Qué lindo! Tienen una playita chiquitita, pero muy linda. Y acá se ven todos los barquitos. Nos está encantando esta zona de la isla porque es bellísima para ver el atardecer. Y acá está lleno de barcitos con vista al mar, frente al mar. Así que ahora en un ratito nos vamos a sentar, vamos a tomar algo, vamos a comer algo y vamos a ver el cielo cómo va a cambiar de color porque se viene un atardecer hermoso acá en la isla. Y bajamos a la playa y está buenísimo porque acaba de salir el sol. Eso significa, miren el sol como está fuerte, que va a haber un gran atardecer. Estamos muy emocionados por ver este atardecer porque el atardecer que vimos ayer en Canas Vieiras nos encantó. Y acá es más mágico todavía. Rochi, ¿vos estás emocionada, ansiosa? Emocionadísima, quiero subir y encontrar una mesa, así lo podemos mirar desde ahí. Y re contento, la verdad va a ser un atardecer, mirá, yo te dije, viste, desnubla y se va a ver hermoso. No puedo creer lo que acabo de encontrar, un puesto que venden caldo de cana. Es caldo de caña, es muy rico y no lo tomo desde que soy chiquito, como hace 12 años no lo tomo. Así que, hola, ¿cómo está el caldo de cana? Melhor caldo de cana da sua vida vai tomar aqui, é riquíssimo. Vai limão e naná, riquísimo. Muy bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 10. 10 reales, bien, barato, vamos a pedir uno, bien frío, bien rico. Vamos tomar para probar. Vamos. Miren el puesto de caldo de cana, ya saben, cuando vengan acá tienen, opa, bien refrescante, ¿eh? Muchas gracias. Riquísimo. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar el caldo de cana, no lo tomo hace 12 años. Qué rico, bien refrescante, bien saludable.
Tienen que probarlo cuando vengan acá. Y después de esperar 10 minutitos conseguimos una mesa acá en el restaurante con vistas al atardecer. Así que nos pedimos algo para comer, pedimos unos camarones fritos y unas cervezas. Ahí les muestro. Por acá están los camarones. Pinta, te lo vas a comer todo vos solito, porque yo tengo alergia, no puedo comer camarones, así que disfrútalo. Pero- Yo me voy a tomar coronita. Bueno, chin chin amor, salud. Vamos a brindar, miren, ya se está por poner. Cantidad de gente. Miren allá familia, toda la gente que hay esperando el atardecer. Es que es un lugar único, amor. Increíble. Bueno, a comer, salucita. Del restaurante bajamos a la playa con la cervecita en mano, porque la verdad que el ambiente acá abajo en la playa es tan lindo, tan tranquilo. Está, le digo, para meterse al agua, ¿no? Acá. Está para meterse al agua, yo no sé si se puede meter al agua acá porque es zona de embarcaciones, pero la playa está repleta de gente y estamos todos esperando lo mismo, que el cielo cambie de color y Sí. se vea un atardecer único. Y acá nos despedimos de este hermoso video. Esperamos que les haya gustado. Estamos leyendo siempre sus comentarios, así que queremos saber sus opiniones, que nos den tips, lugares donde podamos ir a Florianópolis. Mañana vamos a estar visitando un supermercado y las tiendas de ropas, un shopping. Así es, así que van a ver todos los precios. Suscríbanse al canal, pónganle like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!